Saludos familia a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Valeria Ramis de Aire Flor y conmigo se encuentra Gabriela Flores. Saludos, buenas. Hoy tenemos un tema bien interesante. A su lado se encuentra Jan Tuset. Saludos Valeria, honrado de estar aquí. Y a mi lado se encuentra la sexóloga Sabrina Vélez. ¡Un aplauso! Hola. Gracias por la invitación. Bueno, hoy traemos un tema bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? A traerles aquí a Voces del Cambio. Pero siento que es bien importante tocar de este tema y es de la educación sexual. Así que, ¿quién más que traer una sexóloga para hablar de este tema? Así que, Sabrina, cuéntame cómo fue que llegaste o decidiste entrar a este mundo de la educación sexual y por qué. Pues mira, honestamente, no sé por qué, pero yo siempre me ha encantado hablar de la educación sexual, no importa en qué lugar, en qué contexto, si estás hablando conmigo, siempre vamos a terminar hablando de la educación sexual, es algo que me apasiona mucho, pero no es hasta que una amiga mía, ya está para estos tiempos, yo estudiaba en Calle, estaba haciendo mi bachillerato, yo quería ser doctora, o sea, yo nada que ver, yo no le había puesto nombre a este campo. Y ella se acerca a mí con unas dudas, ella tenía miedo de estar embarazada. Y yo le empecé a hablar, le dije, no te preocupes, que esto puede ser lo otro. Tú sabes, de la información que yo tenía en ese momento. Y ella me dice, ay, es que tú eres mi sexóloga y me calmas. Y eso para mí fue un antes y un después. Fue ponerle nombre a esta profesión, ¿verdad? Que es relativamente nueva. Y, mano, me abrió los ojos por completo y empecé a buscar información. Y me encantó, de verdad, y desde ese entonces cambié por completo toda la perspectiva, dije que no a la medicina, me quedé en las ciencias como quiera, pero a partir de ahí pues seguí educando, ¿verdad? Perdón, me seguí educando respecto a la educación sexual y pues aquí estoy. En tus redes sociales se ve que eres sexóloga, pero eres perito forense. Yes. Háblame un poquito sobre ese término porque para mí es algo nuevo. Y mucha gente lo asocia con la muerte. Ajá. No tiene nada que ver con la muerte. Yo no atiendo a cuerpos, nada por el estilo. Un perito forense es aquella persona que es experta en algún tema. En este caso, pues, la sexología. Entonces, si hay alguna disputa en algún momento en un tribunal en donde dos partes no puedan ponerse de acuerdo, pues entra un perito forense a ayudar a esclarecer la verdad. Todavía no, ¿verdad? Yo soy perito forense, todavía no he tenido la oportunidad de ir a un tribunal, pero eso es básicamente lo que el rol de un perito forense, en este caso un sexólogo perito forense. Que en un caso de abuso sexual o Correcto. algo por el estilo, pues tú entras ahí, tratas de darle un insight. Exactamente. Y te pregunto, ¿qué es la sexología? ¿Con qué tú trabajas como sexóloga per se? Pues mira, la sexología es un campo que trabaja cualquier dificultad relativa a tu sexualidad. Yo trabajo, por ejemplo, problemas de erección, dificultades en la fase del deseo, en la fase de excitación, todo, de verdad, cualquier cosa referente que tú tengas alguna dificultad con tu sexualidad, pues entonces entra un sexólogo. Ya cuando son cosas, problemas, por ejemplo, depresión, autoestima, ya solo atiende un psicólogo. Sabemos que el área de pues la sexología y la sexualidad ha sido una siempre que ha cargado con muchos tabúes. Dentro pues de tu profesión, lo que has estudiado, las conversaciones que has tenido, ¿cuál ha sido ese tabú más fuerte a romper? Pues es que de verdad mucho, pero yo creo que el tema de la educación sexual en sí, rápido, o sea, todo en general, es como un gran tabú porque las personas no entienden lo que es una educación sexual. Rápido es como, le vas a enseñar a mi hijo a tener sexo. Y es como que no, eso no, o sea, que sí, que tiene que ver con la educación sexual, claro está. Pero la educación sexual es mucho más que eso, es nombrar partes del cuerpo, es saber decir que no, establecer límites, todo eso, ¿verdad? Es parte de una educación sexual. De igual manera también me topo mucho con cosas del cuerpo, como por ejemplo un cuerpo debe actuar, cómo debe reaccionar por ser hombre, cómo debo dar placer por ser mujer, cómo debo, por ejemplo, como someterme a un hombre, bueno, ¿verdad? Todo eso es bien difícil romperlo y me llegan muchas personas a terapia y pues poco a poco tratar de romper con esas cositas a través de la educación es bien importante.
Hay algo que me recalcó. Dijiste someterse a un hombre. ¿A qué te refieres? O sea, me refiero, por ejemplo, que algunas veces tengo a mujeres en consulta que sufren de una disminución del deseo y cuando yo les pregunto, ¿por qué quieres activar esas ganas? ¿Por qué quieres tener más deseo? Porque es bien importante hacer esa pregunta para ver cómo esa persona se acerca al placer. ¿Se acerca porque quiere o porque está tratando de complacer a alguien? Entonces, muchas veces me dicen, no, es que ese es el rol de una mujer. Yo tengo que complacer a mi esposo, yo tengo que complacer a mi novio. Y es como que, wow, ese no es tu rol como mujer. Tú también mereces satisfacción sexual porque estás tratando de llevar a cabo una práctica que tú no deseas. Entonces, pues ahí yo como sexóloga tengo que ir rompiendo, ¿verdad? Esas creencias que no es fácil, no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso terapéutico. Al final del día, cada cual tiene sus creencias. Yo tampoco puedo imponer las mías en ellos, pero sí tengo que educar y tratar, ¿verdad?, de que se acerquen al placer, en ese caso, ¿verdad?, que estoy refiriéndome, que se acerquen al placer de una manera más saludable. Y en cuanto lo que me dijiste del drive y ¿verdad? De las ganas y el apetito de tener, ¿verdad? Tener relaciones sexuales, yo sí he visto y me he percatado, ¿verdad? Y he visto muchas noticias sobre esto, de cómo los niveles hormonales, ya sea por razones de salud, por los químicos en el agua, en las comidas, están bajando. También la pornografía ha afectado especialmente a los jóvenes, ¿sabes? La pornografía afecta de una manera que hay personas que se someten a la pornografía por completo y después no pueden tener relaciones con su pareja, por ejemplo. También hay personas que hay tantas distracciones que el celular, a lo mejor otro tipo de adicciones que dejan abandonada a su pareja. Así que no sé si puedes ampliar en... No, sí, está en todo lo correcto. Por ejemplo, el porno ha hecho demasiado daño. El pensar, está bien ver porno, ¿verdad? O sea, tampoco aquí podemos poner las manos en el fuego y decir, no, te está mal ver el porno. Pero si ves el porno como, esto es la realidad, no es meramente otra película, o sea, pues efectivamente va a afectar en las prácticas, en los tiempos también. Algunas veces, por ejemplo, he tenido jóvenes, que eso es un gran punto también, que los que se ven más afectados son los jóvenes, porque ese es su referente de educación sexual. Entonces, por ejemplo, yo he tenido pacientes que, vamos a ponerlo de una manera más, que eyaculan más rápido de lo que quieren. Entonces, eso también, el porno influye ahí. Entonces, todas esas cosas van influyendo. Y que claramente no pueden tener un orgasmo de igual manera, si no es normalmente con su pareja porque dependen de la pornografía. Exactamente. Y yo he leído y he visto que la pornografía te afecta ¿verdad? Tu composición cerebral al nivel de que te vuelve más adicto que a veces que drogas como la cocaína. Puede ser, sí. Y no solamente eso, también los estándares de belleza. O sea, uno crece pensando que el cuerpo de una mujer se tiene que ver de esta manera o que el cuerpo de un hombre se tiene que ver de esta otra. Que una erección va a durar todo ese tiempo. Y es como que no, hay pausas. Es una película, ¿me entiendes? Como todas las películas de Hollywood. Hay pausas, hay de todo. Entonces, pues, todo eso, ¿verdad? Va influyendo. Por eso es importante que los jóvenes tengan personas para decirles precisamente eso, esto no está bien. Y algo que yo quería retomar ahorita que estaba hablando sobre la responsabilidad como sexóloga, las conversaciones que tiene y eso, que también mencionaste la importancia del no. Y a veces pues vemos como tan obvio, tan básico lo que es la cuestión de consentimiento, pero en muchos casos no es así. Pues cómo tú trabajas cuando ves que quizás una persona pues no... Sabemos que pues hay un no definitivo, pero hay veces que también pues dentro de las relaciones y eso se acceden a cosas sin estar completamente pues complacido o que también tenga el mismo nivel de deseo y quizás no hay un total consentimiento y es eso de que no tuvo un no definitivo, pero tampoco tiene el sí al 100% y la persona no se siente con esa comodidad, que puede ser pues como un tema incómodo de cómo atender y también de en cuál de las dos posiciones estás en esa interacción.
A ver, yo siempre que tengo mis talleres y doy mis charlas, particularmente en jóvenes adultos, yo siempre intento recalcar que un no es un no, punto. Que ese no puede generar a lo mejor angustia, que algunas veces, por ejemplo, te dijeron que sí y de momento te dijeron que no, que puede generar angustia, sí, pero hay que trabajar con esa angustia. No, yo no soy quien, ¿verdad?, para decirle, no te puedes molestar por eso, porque la realidad es que sí, a lo mejor sí te puedes molestar, pero tienes que trabajar con esas emociones porque al final del día ninguna práctica sexual se debe hacer sin un 100%, ¿verdad?, de consentimiento. Y cuando, ¿verdad?, estaba hablándome y diciendo lo del no, por eso vuelvo y digo, ¿verdad?, tan importante particularmente con la población de los niños pequeños. El 90% de los abusos en menores es por personas que ellos conocen. No son desconocidos, son personas que ellos conocen. Entonces, aquí, de nuevo, aquí voy a parecer una máquina, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Una repetitiva. Pero es que realmente la educación ayuda con eso. Si un menor no tiene las herramientas para darse cuenta de lo que está pasando en su entorno, está mal, pues entonces ¿verdad? Lo estás dejando más vulnerable y estás, ¿cómo se dice? Estás advantaging, perdón, que no se me fue la palabra en español, pero estás a favor del agresor y no del menor. De una manera u otra estás favoreciendo a ese agresor y no al menor. Entonces, por eso es tan importante que ellos sepan. Es que de verdad, cuando uno está creciendo, uno no sabe. O sea, uno no entiende que lo que está pasando está mal. A lo mejor se puede sentir incómoda o incómodo el menor, pero no tiene sabe. las herramientas para expresarlo. Exacto, no tiene las Y herramientas. es importante como que desde edades tempranas enseñar cómo son sí mismos que tienen ese poder sobre sus cuerpos y no solamente las partes íntimas, privadas, como le llamamos, sino sobre todo su cuerpo, Claro. todo su cuerpo, pero aún más esa zona y cómo lo que representa la intimidad y cómo se deben proteger a sí mismos y saber y tener las herramientas para pues llamar las cosas y decir un no directo, sea quien sea la persona. Así me invito a ver. Eso viene, ¿verdad?, a raíz de la educación. Entonces quiero entrar en el tema sobre si realmente en el currículo de la educación de aquí de Puerto Rico se enseña realmente lo que es desde edad temprana, por lo menos que tengan una base o algo, o ¿verdad?, en escuela pues, superior, intermedia, que ya uno pues entra un poquito más de madurez. ¿Piensas que realmente la educación que se brinda de esta clase de salud o educación sexual, por ejemplo, sientes que es útil para pues, los estudiantes? Pues mira, es útil porque siempre lo que tú le ofrezcas a un alumnado referente a la educación sexual es útil, pero lamentablemente se educa desde la prevención. Y sí, la prevención es importante, hay que enseñar, ¿verdad?, a reducir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no planificados, eso es sumamente importante. Pero, como decía anteriormente, ¿dónde queda el poner límites, el nombrar las partes del cuerpo, en aceptar a tu cuerpo? No sabes la cantidad de personas que crecen y se hacen adultos y rechazan a su cuerpo porque es que nadie les ha enseñado, ¿verdad?, a verse, a aceptarse tal y como es y a hacer todas estas cosas. Entonces, al final del día, si te das cuenta, todos los currículos, y no solamente en Puerto Rico, sino en la mayoría de los lugares, realmente la educación sexual lo que te enseñan es eso, a ponerte un condón y a, ¿verdad?, a prevenir infecciones de transmisión sexual. Que de nuevo, está bien. Pero independientemente siga habiendo un alza. Entonces, no está funcionando. No, por lo menos mi experiencia de la escuela pública del país siempre fue la educación sexual, la abstinencia. Como si de verdad eso ayudara en algo. Nuestros adolescentes e incluso cuando se hagan adultos siempre van a explorarse, van a descubrir, van a experimentar con su sexualidad y entonces apelar solo a la abstinencia no estamos creando no estamos proveyendo una educación responsable sexual y no es hasta después que salgo de la escuela que me educo, que sé que existen tratamientos para diferentes enfermedades de transmisión sexual, que personas con VIH pueden tener una vida
Sexual. común y corriente, feliz, que no todas las enfermedades son mortales, y es como les brindamos esa herramienta y ese conocimiento que muchas veces siempre se educa desde el miedo y la abstinencia. Bueno, Gabriela, hay tratamientos, pero hay que entender que ningún anticonceptivo, ¿sabes?, te va a proteger de una enfermedad sexual al 100% de las veces, igual con los embarazos. Es que los Para mí- anticonceptivos no son para las enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo. El único que te va a De ayudar ahí acuerdo. es el condón, que es 97% efectivo. Y lo único que te puede asegurar que usted no tenga un embarazo, ¿verdad?, no planificado, o que no tenga una enfermedad sexual es la abstinencia. Y yo pienso que nosotros debemos, ¿verdad?, instar a nuestros jóvenes en la escuela a que sí se abstengan, porque si usted no está comprometido para tener una familia, si usted no está, no quiere una enfermedad sexual mortal, porque yo he tenido personas cercanas a mí que han fallecido, ya sea de papiloma humano, de VIH, son enfermedades mortales, y esto no es chiste. Así que, ¿verdad?, yo como cristiano, ¿verdad?, pienso que la forma más saludable de tú tener relaciones sexuales es con tu pareja en matrimonio. No sé cuál es tu perspectiva. A ver. Yo pienso que si lo vemos desde la visualización pragmática, de forma pragmática, para mí esa es la forma más saludable, aunque a lo mejor no sea tan realística. ¿Sabes lo que pasa? Es que desde esa perspectiva, ¿cómo tú ves la sexualidad? ¿Para qué sirve? Pues mira, la sexualidad no solamente es para reproducirse, sino para tú conectar con tu pareja. Para el Y por placer. eso- no para el placer necesariamente. Yo pienso que inclusive en el coito sexual tú sueltas hormonas, oxitocina, ¿verdad?, que te hace conectar con una persona. Claro. Así que no solamente es para reproducirte, sino para conectar con tu pareja. Yo no lo veo desde el enfoque hedonista de que tú tienes sexo solamente por placer. Yo pienso que el sexo es algo No, inclusive tampoco- hasta espiritual, y- donde uno conecta con una persona. No quiero debe ser- decirte... no debe ser como ir a ver una película. Claro. No, pero tampoco te quiero decir que obviamente que el sexo sea explícitamente para el placer, porque no, tienes razón en algunas, ¿verdad? Para mí en algunas cosas, cuando dice Maybe lo yo de no la... romantizo. Claro, pero también tenemos que tener en mente que, como estabas diciendo, la sexualidad pues, es para tres pilares clave. La reproducción, claramente, porque tenemos sexo, nos reproducimos. El placer es sumamente importante, que eso es algo que nos hemos olvidado y desde donde no se educa desde la prevención y no desde el placer. Y para la comunicación con nosotros mismos, con las demás personas. Pero esta idea de que, por ejemplo, yo puedo tener sexo sin amor, Yo pienso eso que se no puede es saludable. hacer siempre y cuando aquí donde no es saludable es cuando no existe la responsabilidad afectiva. Ahí sí no es saludable, cuando tratamos a esa otra persona como un cuerpo más. Ahí sí te puedo decir, mira, eso no es saludable. Pero realmente, si la responsabilidad afectiva está presente, si yo me estoy haciendo cargo de verdad de que, mira, ahí hay una persona con sentimiento y si yo no quiero como siempre decimos, no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Pues entonces, no tiene nada de malo. Al final del día, si tú le dices a un joven que está raging hormones, ahí están todas las hormonas, está empezando a experimentar con su cuerpo, se está complicado. masturbando, está todo, y tú le dices, no hagas eso, no tengas sexo, abstente, lo que estamos causando es más curiosidad en ellos. Realmente. Y O siento sea, que tú le dices, no toca esto. Pues yo lo voy a tocar. Pues entonces, ¿verdad? Tócalo, como en este ejemplo que te estoy diciendo. Pero lo más importante es darle las herramientas. Al final del día, lo van a hacer. Y- Lo van a hacer porque no lo estás extrayendo de la realidad. Lo que pasa es que lo estás dejando más vulnerable dentro de ella, dentro de la realidad. Sí, y por esa línea no podemos apostar a simplemente la abstinencia, como mencioné ahorita. Así que también hay que darle las herramientas, uno, sobre los métodos anticonceptivos, que sepan que no simplemente, pues,
tener relaciones y ya se tienen que procrear, sino que también pueden prevenirlo. Claro. Y otra que también se pueden proteger de las enfermedades de transmisión sexual y darle pues que tengan esa herramienta. Y obviamente todo tiene un tiempo, una etapa, pero no Claro. podemos tapar el sol con una mano. Claro. Hay etapas que se experimenta, se conoce y en cuanto a lo otro expresado, yo sí creo en la libertad sexual, en el sexo pues sí para conectar, para el placer y entonces es como dijo aquí pues la sexóloga, tener esa responsabilidad afectiva y saber que estamos con otra persona y que todo sea pues que hay una comunicación, después Claro. que hay una comunicación que ambas personas hayan brindado su consentimiento, pues ya lo otro son cargas de nuestras creencias, prejuicios, etcétera, de cómo nos podamos sentir o no culpables de el vínculo, sexualidad que estemos llevando. De acuerdo. Te pregunto si la educación sexual debe ser responsabilidad de educación en las escuelas o desde la casa. Pues yo te diría que es una combinación de las dos. La educación sexual empieza en la escuela, empieza en la casa, ¿verdad? Como cualquier otro tipo de educación, se empieza en la casa. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los padres no tienen referentes de educación sexual. O si los tienen, son el porno o la misma educación que nosotros hemos recibido, que es la abstinencia, ITS, infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Entonces, no, realmente esas personas no tienen las herramientas. So, qué mejor que en las escuelas se introduzcan currículos de educación sexual para complementar esa educación. Yo siempre digo que la educación sexual empieza 3, 4, 5 años. Eso siempre genera controversia, pero de nuevo, no es que yo le voy a enseñar a un menor de 3 años a tener sexo, pero por lo menos a decirle, esto es una vulva, esto es un pene, así se llaman las ¿Y partes cómo del funciona la cuerpo. cosa? ¿Y cómo funcionan? Ahí estamos empezando. Ahorita mencionaba muy bien, ¿verdad? Que es por etapas, ¿verdad? La educación sexual se adapta a las diferentes etapas de las personas. Estoy de acuerdo con eso porque yo soy, en cuanto a educación familiar, ¿verdad? Yo entiendo que nosotros debemos tener el enfoque de vacunar a nuestros hijos en cuanto a conocimiento, porque, oye, tú tienes que sentarte con tu hijo y explicarle, las cosas son así y funcionan así, para que luego entienda, porque después va a venir un depredador sexual. Ahora mismo, y me gustaría que te reaccionara a esto, yo vi unos jovencitos en TikTok que se han ido virales y sus followers son menores de edad, niños, que inclusive se van a los trampoline parks y están con todos los niñitos allí jugando y parte de su baile es hacer un gesto como si estuviesen teniendo sexo oral. ¿Qué tú crees de eso? Ese tipo de exposición que a lo mejor a falta de educación puede crear un daño. ¿Qué tú crees sobre eso? De verdad tendría que ver el video, No lo has a ver visto. exactamente, no lo he visto, no he visto el video. Pero, por ejemplo, cuando yo he dado tutorías, ¿verdad? Y sí me he encontrado algunas veces en contextos sobre eso, que los menores hacen esos gestos. Lo más importante es educar. Algunas veces lo hacen sin saber, la connotación se la estás poniendo tú. A lo mejor ellos están haciendo ese movimiento y, bueno, No no he visto el saben video, desde la inocencia. ¿verdad? Desde la inocencia a lo mejor lo están haciendo y no saben qué es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Verdad? La connotación se la estamos dando nosotros como adultos. Entonces, pues, a lo mejor hablar con ¿verdad? Con ese menor, decir, mira, Y- no haga este movimiento, lo otro. Es cuestión de comunicarlo, ¿verdad? Cuando ya nos callamos, ahí es que se genera, ¿verdad? Esa desinformación. Algo que quería traer, saber también cómo se atiende, ya que en Puerto Rico tenemos mucho peso de la religión, ya sea cristiana, católica, la mayoría de la población, y ese peso trasciende también a ese sentimiento de culpa dentro de la sexualidad. Que él le puede expresar a personas que están en ese proceso de experimentar, descubrirse, pero tienen también ese peso, esa culpa a la hora de disfrutar, de tener el placer y descubrirse dentro de su sexualidad. Pues mira, la realidad es que la sexualidad es lo más natural del mundo. Así realmente es como yo se los diría, es lo más natural del mundo. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos y lo seguiremos siendo hasta que nos muramos, ¿verdad?
Claro está que yo en una consulta, por ejemplo, si tienen esas creencias tan impuestas y son creencias impuestas por religión, ahí es un poquito más complicado, porque yo no me puedo meter con la religión de nadie. Si son sus creencias, son sus creencias. Pero uno sigue dando información, ¿verdad? Tratando de hacerles entender que pues es lo más natural del mundo, que es bueno para ti, que te descubra. De esa manera puedes saber qué te gusta, qué no te gusta, se lo puedes comunicar a otras personas a la hora de tener otros encuentros sexuales. Eso, que realmente es bueno para tu salud. O sea, es cuestión de seguir educando, seguir dando información, hasta que algo va a entrar, algo va a calar. A veces pensamos, ¿verdad? Que hablar de sexo en la casa es un tabú. No me hables, la familia es como que no me hables de eso, no, eso es algo como que no se puede hablar en la casa. ¿Piensas que eso es un factor donde ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, tienen embarazos a edad tan joven? Porque en la casa no se habla de eso. Nunca me hablaron de eso y entonces ahora resulta que estoy embarazada y no sé qué hacer. Sí, 100%. O sea, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Que si no tengo la herramienta, estoy vulnerable dentro de la realidad que vivimos. O sea, eso siempre va a ser así. Entonces, por ejemplo, también eso afecta a la hora de crear rechazo ante tu propio cuerpo. Como esto no se habló rápido, por ejemplo, si una menor viene con un tema de la masturbación y rápido, no, eso no se hace, eso es puerco, eso aquí no. Entonces, pues uno crece pensando en que efectivamente eso está mal y genera un rechazo ante su propio cuerpo y ante la práctica, ¿no? Que sí, que eso 100% tiene que ver. Y entrando un poco a ese tema de la masturbación, hay personas que lidian con la masturbación, que tienen adicciones. Lo estábamos hablando ahorita de la pornografía y todo lo demás. Inclusive cómo la pornografía a veces te lleva hasta tendencias violentas, porque es una realidad. Claro. ¿Tú crees que la pornografía es un net gain, que es un positivo o un negativo? Yo personalmente pienso que es negativo y hay muchas personas que sufren con esto, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Te refieres al porno? Al ver porno, la pornografía, si está bien o está mal, si debería ser ilegal, si aporta o no. Mira, la pornografía, si lo ves desde un recurso erótico, no tiene por qué estar mal. O sea, algunas personas, por ejemplo, son más visuales que imaginarias. Entonces se les hace más fácil tener imágenes para excitarse. Eso no está mal, siempre y cuando lo veas, como estaba mencionando, todo lejos de la realidad, es un recurso erótico. A mí me gusta, por ejemplo, recomendar otro tipo de pornografía. Hay una página que son personas reales, no son actores. Entonces son grabaciones que no las pausan, no hay como este editaje. Entonces suele ser una pornografía más suave, más sutil, más parecido a la realidad. Entonces, a mí, por ejemplo, si me viene un paciente que hay que reforzar, ¿verdad?, ese bagaje erótico, como yo le digo, ponernos en clave erótica y mover el cuerpo, pues entonces me gusta, si hay que recomendar pornografía porque no le gusta leer cosas eróticas, pues vamos a recomendar algo pues más saludable. Y tal vez es porque yo soy conservador y tengo esta perspectiva, pero cuando yo veo, por ejemplo, la trata humana, cuando yo veo, inclusive en los Estados Unidos, y estamos viendo, o sea, a nivel internacional, estamos viendo cómo los mismos jóvenes son los que se están oponiendo a la pornografía porque entienden, mano, si nadie me hubiese introducido a esto, yo no tuviese este tipo de adicción, yo no tuviese estos problemas en mis relaciones. Entonces, ¿verdad? Cuando yo veo los problemas matrimoniales, las adicciones, las tendencias violentas que a veces crea la pornografía, a lo mejor yo lo veo como algo que no aporta a la sociedad. Pero tú lo eliminarías del todo. Yo creo que sí. Yo creo que si la pornografía no existiese, muchos jóvenes y muchas parejas no sufrirían con muchas cosas. Obviamente, la educación sexual es vital. Entiendo que sí hay un espacio para la educación sexual, pero pienso que la pornografía causa mucho daño.
Sí, lo que pasa es que realmente el mayor daño que lo causa no es la pornografía en sí, que causa cambio, que causa daño, perdón, y cambio también, pero ajá. Pero es el hecho de que creciste viéndola y no tenías una persona que te dijera que esto no es la realidad. Entonces, pues, al no tener ese refuerzo, pues ahí es que se causa, ¿verdad? Ese daño. Sí, no, y a veces incluso, depende cómo se mire y el no caer en adicciones, pues, puede ser saludable el ver pornografía, pero obviamente, como decía, en canales de personas reales, que no sean en esta industria, que no sabemos qué control incluso tienen esas mujeres, por ejemplo, y ser ético dentro con eso. Claro. Y otra cosa que quería preguntar, era qué conversaciones sexuales debemos normalizar que normalmente se evitan por incomodidad. Pues, ay, me gusta esa pregunta porque yo siento que se debe normalizar más, particularmente en mujeres, la masturbación. Yo siento que muchas veces, y te vas por ahí y escuchas a muchos hombres, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en donde se le da más permisividad al hombre de hablar de estos temas. Entonces, llegas a tu grupo de amigas y realmente, pues, no se habla. Entonces, cuando ya lo empiezas a descubrir tú misma o creces y que ya estás en tus 20 y pico, ¿verdad? Y sigues llevando a cabo la práctica, algunas veces puedes estar pensando en que, uy, ¿seré yo la única que como que hace esto a lo mejor está mal, ¿me entiendes? Crea como un rechazo. Entonces, qué mejor que entre tu grupo de amistades, ¿verdad? Se normalice para que sepas que no estás sola, que es algo completamente natural, que todos lo hacemos, ¿verdad? O no, porque a lo mejor hay personas que deciden no llevar a cabo la práctica y eso está bien. Pero, pues, normalizarlo en esos contextos que está bien hablar del tema, ¿verdad? Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A lo mejor, ¿verdad? Pues tenemos cosas en común, a lo mejor hasta nos recomendamos vibradores, no sé, o sea, de todo. Y por esa misma línea de las conversaciones, quería traer que podemos identificar como errores a la hora de hablar, porque sabemos que la sexualidad no es una. Pues a la hora de hablar de sexualidades diversas y que podamos corregir. Pero no sé si entendí muy bien tu pregunta, como que... Preferencias sexuales, también la sexualidad dentro de la comunidad LGBT, etcétera. ¿Qué cosas no deberíamos hablar dentro de eso? No, ¿Qué o cosas? como que cuando hablamos de ello, qué errores o se Desinformación. pueden, qué desinformación se puede llevar sobre eso que se deba corregir. Bueno, por ejemplo, se escucha mucho el sexo anal. Eso es gay, eso es homosexual. Pues mira, sí, las personas que son homosexuales sí tienen a cabo esa práctica, pero hay personas heterosexuales que también llevan a cabo ese tipo de práctica. Lo único que tienen miedo a decirlo por esos estigmas que la sociedad misma crea. Yo creo que también es bien importante en contexto, y no quiero aquí seguir machacando a los hombres, pero es que me encuentro en ese tipo de contextos y me encantaría romper con ellos, el hecho de que normalices que tu amiga está haciendo algo mal, que tú sepas como esto así no se debería tratar a una mujer, y tú, en vez de normalizarlo y decirle, mira, así no es que se debería hacer, tú te rías y sigas fomentando, ¿verdad? Ese tipo de práctica. Sí, no, y también lo traía por la línea de visibilizarle cómo se debe respetar también la sexualidad y la libre sexualidad, Claro. que no es solo entre hombre o mujer, sino que entre mujer y mujer, hombre y hombre. Sí, que se pueden dar personas, relaciones poliamorosas, se pueden, ¿verdad? Dentro de ahora que la no monogamia, de hecho, la no monogamia está resurgiendo ahora en estos tiempos. Ese término, si lo pudieras explicar en... Claro, pues están las parejas que son monógamas y las no monógamas. Una pareja monógama es que se vincula, ¿verdad? Entre dos, una pareja. Y ya después, dentro de la no monogamia, hay un sinnúmero de maneras en las que uno se relaciona. Están las parejas abiertas, está el poliamor, la anarquía relacional. Entonces, pues ahí ya se involucran otras personas. Por ejemplo, una relación poliamorosa, yo puedo tener un vínculo amoroso contigo y de momento tú también lo puedes tener con Jan.
son una relación poliamorosa. Hay personas que lo hacen siempre y cuando se hagan con acuerdos, ¿verdad? Esto no es así de loco de, yo voy a abrir la pareja y me voy a acostar con quien yo sea. Que eso es otro, ¿verdad? Otro mito y otro tabú. Y que lamentablemente muchas personas que practican, ¿verdad? Este tipo de relación reciben mucho estigma respecto a eso. Pero claro, que a lo loco, uno lleva a cabo unos acuerdos previos. Sí, que todo se comunique y que todas las Exacto. personas que están dentro de esa interacción sexual o de conexión estén Exacto, enteradas, exacto. estén informadas de lo que se esté llevando. O no, porque hay algunas personas también que prefieren no saberlo. Ahí yo también, ¿verdad? Sé de parejas que están casadas, tienen cada cual sus parejas y ellos sí se comunican, ¿verdad? Ellos saben que cada cual tiene una pareja, pero no se comunican explícitamente los tipos de actos sexuales que se realizan. Yo considero que ahí siempre depende, porque obviamente siempre que se esté haciendo con protección, pues bien, ¿verdad? No, pero incluso dentro de eso ya hubo una comunicación de que te dejó saber que no lo quiero saber. Exacto, Bueno, exactamente. para ir cerrando, Sabrina, a mí me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes de este país sobre lo que quisieras. Pues nada, lo más importante es que, como mencionaba ahorita, la sexualidad es lo más natural del mundo. Si tienes dudas respecto a tu sexualidad, trata de fomentar una conversación honesta con tus padres y si lamentablemente en el hogar pues no se puede dar esa comunicación, pues pueden recurrir a profesionales de la salud como yo. Yo estoy en Instagram como sexóloga Vélez, así que siempre dispuesta a ayudar. No, de verdad que me encanta y particularmente la población de los jóvenes me llama mucho. Prefiero que tengan las herramientas, ¿verdad? A la hora de hacerlo. Es más, yo estoy dispuesta a darle los condones a todo el mundo. Prefiero que tengan las herramientas a que no las tengan. ¿Cómo te sentiste con nosotros acá? No, súper bien, súper a gusto, de verdad. Y lo felicito por llevar a cabo este tipo de espacio, es sumamente importante. Mientras más lo hablemos, menos tabú ¿verdad? Se crea. La sexualidad es lo más normal del mundo y no sé por qué lo tratamos como lo menos normal del mundo, como algo malo. ¿Y qué te pareció la discusión con los diferentes puntos de vista? ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí bien, honestamente, me dieron ganas. No, no, siempre, esto es lo importante, ¿verdad? De crear espacios como esto, de que al final del día todos vamos a tener perspectivas diferentes, pero lo importante es que estemos dispuestos a escucharnos los unos a los otros, Exacto. ¿verdad? Yo te escuché a ti, tú me escuchaste a mí, ¿verdad? Nos escuchamos entre los cuatro. De esa manera, la educación sexual, ¿verdad? Fluye. Lamentablemente, algunas veces me encuentro en espacios en donde hay personas que súper cerradas, rápido vienen a atacarte y es como que, pues mira, prefiero ni discutir contigo porque no vale la pena al final del día. Y tuvimos muchísimo consenso. Yo pienso que Sí. la mayoría fue consenso dentro de lo que hubo. Y tú aprendiste que la sexualidad es más de la reproducción, ¿verdad? No, yo Es siempre muy estuve real, clara. es yo muy siempre- Es que para mí es algo espiritual y especial y No, y, Más romántico. y como dice, se respeta. Oye, hay personas que también para vincularse necesitan de ese vínculo emocional antes de relacionarse y eso es sumamente válido. Todos somos diferentes. Bueno, familia, hasta aquí llegó un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. No olviden seguirnos en las redes sociales como Voces del Cambio Podcast en Instagram, Facebook, TikTok y en las plataformas de YouTube y Spotify como Voces del Cambio Podcast. Hasta la próxima.